Buenos días chicos, ¿cómo están? Acá una sesión virtual más del curso de Historia. Vamos a continuar con la sesión de la semana pasada que estábamos hablando sobre la evolución del hombre. ¿Listo? Empezamos. Recordemos que la evolución empezó hace miles de años, ¿no? 4.400.000 años, y para que el hombre evolucione se demoró tanto tiempo hasta aproximadamente que se convirtiese en un Homo sapiens, lo que somos hoy en día. O sea, profesor, ha pasado 4 millones de años en la evolución. Pero en esta evolución, ¿no es cierto?, hubo una variedad de cambios, cambios biológicos, cambios físicos, ¿no?, incluso emocionales, en el cerebro emocional. Pero el hombre en esta evolución va a dejar huellas, ¿no? Va a dejar huellas culturales a lo que se llamó la famosa etapa de la prehistoria. Por eso decíamos que la prehistoria es hablar de la evolución. Pero en la evolución el hombre trabaja dos materiales. Trabaja la piedra y trabaja el metal. Por eso la prehistoria se divide en dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales. Ahora vamos a hablar de la edad de piedra. Como mencionamos, la edad de piedra se divide en tres periodos, que son, mira acá mi cursor, ¿estás viendo mi cursor? Correcto, muy bien. Se divide en lo que es el paleolítico, el mesolítico y el famoso neolítico. Unas preguntas que tú tienes que hacerte. Vamos a aprender haciendo preguntas, porque esa es la mejor forma de poder aprender. De los tres periodos culturales son épocas donde los hombres empezaron a dejar sus huellas, ¿no? En el paleolítico, miren todas las características de, mira cómo vivían los hombres, miren acá, miren todas las características. En el mesolítico, miren cómo vivían también, dejaban una variedad de manifestaciones culturales. Y en el neolítico también. Hay una transformación increíble en el neolítico que vamos a ir conociendo poco a poco. Yo te hago una pregunta. ¿Qué periodo cultural es el más largo de la edad de piedra? ¿El paleolítico, el mesolítico, el neolítico? Para eso tendríamos que ver el aspecto cronológico, el tiempo, correcto. Mira acá, el paleolítico, el hombre empezó a vivir de 2 millones de años, miren acá esa lineaza, ¿no? Era larguísimo el paleolítico. Y el mesolítico era de 10.000 a 8.000 años antes de Cristo. O sea, y el neolítico era de 8.000 a 5.000 años antes de Cristo. Digo antes de Cristo porque Cristo todavía no había nacido. O sea, antes a Cristo hay miles de años. Y estamos hablando acá de millones. Acá estamos hablando de millones. Por lo tanto, ¿cuál es el periodo cultural más largo de la edad de piedra? Obvio, profesor, el periodo cultural más largo de la edad de piedra, obviamente que es el famoso paleolítico. ¿Qué especies vivieron en el paleolítico? En la vez pasada, en la sesión pasada, hemos hablado, ¿te acuerdas? Hablamos de lo que era el Ardipithecus, el Australopithecus, el Homo habilis, ¿no? El Homo erectus, el Homo ergaster, quien abandona África. Hemos hablado del Homo heidelbergensis, del antecesor, el Neandertal, el Homo sapiens, de todas las especies homínidas. Un poco traumático por los nombres, pero es necesario saber qué especies vivieron en el periodo paleolítico. Por ejemplo, aquí en el paleolítico estás viendo, mira, unas especies, acá están, mira, todas las especies. Lo vamos a mover de puntito, acá, de puntito, ahí está, vamos a escoger el color verde, el color verdecito. ¿Listo? Acá tenemos varias especies homínidas. Esto es el famoso Ardipithecus, acá tenemos el Australopithecus. Pero acá empezamos a tener, obviamente, el famoso Homo habilis. Acá tenemos al famoso Homo erectus, el famoso Homo ergaster. Faltan algunas especies más, ¿no?, que tenemos acá, el famoso antecesor, tenemos el heidelbergensis, el neanderthalensis y el famoso Homo sapiens. Los historiadores toman en cuenta que el paleolítico empezó hace 2 millones de años y empezó justamente con el periodo desde acá. Estamos tomando en cuenta al desde el famoso Homo habilis hacia adelante, ¿no? El Homo habilis porque es el primero en dejar evidencias de un ser humano. Las evidencias que son las herramientas líticas. Entonces el paleolítico se inicia con el Homo habilis para adelante. Otra pregunta por ahí,
¿Y por qué se caracteriza el Paleolítico? Cómo vivieron estas especies, ¿no? ¿Cómo vivieron estas especies? A veces nosotros nos preguntamos y decimos, o sea, oye, actualmente nosotros somos sedentarios, vivimos en casa, vamos al colegio, regresamos a la casa o vamos a un parque, pero estamos ubicados en un mismo lugar. Eso se llama sedentarismo, pero en la época del Paleolítico era totalmente distinto. Profesor, una pregunta, ¿y por qué le llaman Paleolítico? Ah, esa es una muy buena pregunta, ¿no? El paleo viene de antiguo, lítico viene de piedra. Estamos hablando de la piedra antigua. Es la época en la cual donde la piedra era tallada. O sea, los hombres primitivos, para hacer sus herramientas, sus lascas, sus raspadores, para cortar la carne cuando iban a conocer un animal de carroñeros, tenían que cortar y tenían que obtener esas piedras, obviamente, que sean cortantes. Y eran los famosos guijarros, esas piedras que se encuentran a orilla de los ríos. Iban a los ríos, chancaban la piedrita con el método de percusión, o sea, golpes, ¡pax! Y salía esa piedra cortante. Esas eran las primeras herramientas hechas de piedra, se llaman herramientas líticas, las famosas piedras talladas. Entonces, el Paleolítico se caracteriza porque hacían uso de la piedra tallada. Otra característica es que eran nómades, iban de un lugar a otro. ¿Por qué, profesor, de un lugar de otro? ¿Para hacer ejercicios? No, ellos iban de un lugar de cueva en cueva buscando comida por un motivo económico. Y es que su economía que ellos tenían eran depredadores. ¿Qué es una economía depredadora? Que se dedica a la caza, a la pesca y a la recolección. De estas tres actividades, la que más practicaba el hombre era la caza. Y profesor, ¿y cómo vivían los hombres en el Paleolítico? Estos hombres, ¿cómo vivían socialmente? Socialmente, en sus inicios, la primera organización social eran las famosas hordas. Acá no está el término, pero es la primera organización social. Hordas, no gordas, hordas. Hordas es una manada, o sea, la gente, ¿no? Los homos se agrupaban en manadas de 30, 40, 50 personas, ¿no? Esa era una famosa manada, esa es la primera organización social. Con el tiempo la horda empieza a segmentarse en lo que se va a llamar las bandas. Se segmentan en familia. Donde hay un papá, mamá, hijos y un perrito, eso es una banda. Entonces, en el Paleolítico van a haber dos organizaciones sociales, las hordas y las bandas. Su tecnología, recuerda que ellos tuvieron tecnología. Nosotros hoy en día utilizamos el laptop, la computadora, utilizamos lo que está acá, ¿no? El celular. Ellos también utilizaban su tecnología. Pero ¿cómo es tecnología? Obvio, su tecnología era el uso de las herramientas líticas, ¿correcto? ¿Habrán tenido religión en la época del Paleolítico? Hoy en día creemos en hay religiones, hay mucha gente que cree en Jehová, otros creen en Yahvé, otros creen en Alá, otros en Shenlong, bueno, en fin, cada uno con sus creencias se respeta, pero en la época del Paleolítico también tenían sus creencias. Y una de esas creencias era la religión totémica. ¿Qué cosa era, profesor? ¿Qué era un tótem? ¿A qué se llamaba tótem? No entiendo. Yo puedo creer en Alá o en Yahvé o en Jehová, pero ¿cómo que los primitivos creían en un tótem? O sea, profesor, eso no me cuadra. No entiendo qué es un tótem, profesor. Tótem era mayormente, era todos los seres vinculados con la naturaleza que el hombre le tenía miedo. Yo te comento, todo lo que le generaba miedo al hombre, el hombre le tenía mucho respeto, mucha consideración. Imagínense los hombres primitivos caminando por las noches, ¿no? Y de repente una tormenta, aparecía el rayo, ¡pum! Aparece el rayo y el hombre pues, en ningún momento decía, wow, ese es un rayo. No, los primitivos, la primera reacción es esconderse, pero luego se preguntaban qué cosa era eso, de dónde había venido esa cosa, ¿no? Y el hombre tiene que buscar una explicación. Desde la época del Paleolítico hasta nuestros días hay muchas cosas misteriosas que no tienen verdad, simplemente creemos. Pero primitivamente los hombres creían que esos rayos
eran dioses, que nosotros los hombres habíamos nacido o habían salido de esos rayos. Por eso el hombre le rinde culto al rayo, le rinde culto al sol, a la luna, a todo lo que le da miedo y misterio. Le rinde culto al río, le rinde culto al árbol, al mar. Esas son las primeras divinidades, se les llama totén. Profesor, ¿y qué idiomas hablaban en el Paleolítico? En el Paleolítico el lenguaje era incipiente, era mediante gritos. Se dice que el lenguaje era gutural. ¿Qué es gutural? Gritos. Eso es el lenguaje gutural. Y también mediante los ademanes. ¿Te imaginas dos primitivos hablando en gritos y puro ademanes? ¿No? En fin. En el Paleolítico también aparece el arte. Yo te pregunto, cuando hablamos de arte hablamos de pinturas, ¿no? Los primitivos pintaban en las cuevas, eso se llaman las pinturas rupestres. Pero también había un arte plasmado en maderas, haciendo bastones de madera, de hueso, incluso de piedra, ¿no? Estamos hablando de la escultura. ¿Con qué especie aparece este arte mobiliar? Porque estamos hablando de mueblería. Aparece con esta especie que se encuentra, el arte va a aparecer justamente con el famoso, vamos a poner acácito, el arte mobiliar aparece con el famoso Homo sapiens. Homo sapiens. Entonces vamos a sintetizar. El Paleolítico tiene una variedad de características, ¿correcto? Muy bien. Hemos dicho que era un nómada porque de un lugar a otro. Su economía era depredadora porque se dedicaba a la caza, a la pesca y a la recolección. Socialmente, inicialmente vivió en bandas o hordas. Profesor, fue en hordas. Posteriormente en bandas. Mencionamos que así como nosotros hoy en día tenemos tecnología, ellos también tienen tecnología que era incipiente, el uso de herramientas líticas. ¿Tuvieron religión? Tuvieron religión. Su religión era totémica. Su lenguaje era gutural. ¿Qué es gutural? Gritos. Y también mediante los ademanes. ¿Hubo arte en el Paleolítico? Sí. El arte aparece en el Paleolítico, pero aparece aparece con el Homo sapiens. Profe, ¿hay una forma de dividir el Paleolítico? Sí, hay una forma de dividir el Paleolítico. Lo podemos dividir de la siguiente forma, ¿no es cierto? Hay un Paleolítico inferior, ¿no? Vamos a ver estas líneas, a ver acá. Hay un Paleolítico inferior que empieza con el famoso Homo habilis, ya lo vamos a tomar de esta forma, hasta esta zona que está acá. Ese es el Paleolítico inferior. Luego viene el Paleolítico medio, con el famoso Homo neandertal. Listo. Y luego viene lo que conocemos, el famoso Homo sapiens, que es el Paleolítico superior. Entonces, estudiante Mendel, si por ahora yo te pregunto, cuando regresemos al colegio, ¿el Paleolítico se podía dividir? Sí, en 3 fases, profesor. Es la fase Paleolítico inferior, el Paleolítico medio, que es el verdecito, y el Paleolítico superior. ¿Quién vivía en el Paleolítico superior? El Homo sapiens. O sea, nosotros ya habíamos aparecido, ¿no es cierto?, en el Paleolítico superior hace aproximadamente 50.000 años antes de Cristo. Y en el Paleolítico medio, ¿quién está dejando huellas, profesor? Acá se encuentra justamente el Homo neanderthalensis, el hombre neandertal, Paleolítico medio. Y en el inferior están todas las demás especies, el heidelbergensis, el Homo antecessor, el Homo ergaster, el Homo erectus, hasta el Homo habilis, porque recuerda que el Paleolítico empieza con el Homo habilis. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro periodo cultural. Miren acá. Viene el año 10.000 años antes de Cristo. Viene el Mesolítico. La piedra, en este caso, piedra, meso, medio, lítico, piedra. ¿No? Término medio. Es el periodo medio entre el Paleolítico y el Neolítico. Acá ocurre algo muy interesante en el Mesolítico. Y es que ocurren uno de los fenómenos más importantes del planeta Tierra. Hay cambios climáticos. A ver, yo sé que tienes mucha imaginación. Así como tú pasas por muchas etapas en la vida, ¿no? La infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez, ¿no es cierto? Así como tú pasas por etapas, la Tierra también pasó por etapas. Se llama eras geológicas. ¿Estamos bien hasta ahí? Estas eras geológicas son 5.
sea, la Tierra pasa por 5 eras. La era arcaica, primaria, la secundaria, disculpen, la secundaria donde están los grandes dinosaurios, la secundaria, la era terciaria donde empieza la evolución del hombre, la era terciaria, y la era cuaternaria. Entiende que en la era cuaternaria hay 2 épocas, el Pleistoceno y el Holoceno, para que me entiendas en castellano. La era cuaternaria tiene una época de hielo y la época del calor. ¿Viste la película La Era de Hielo? Ah, sí, profesor, la Era de Hielo. La Era de Hielo pertenece al Pleistoceno o al Holoceno. O sea, a época de hielo, a la época de calor. ¿Dónde está inspirado este dibujo animado? Ah, la Era de Hielo está inspirado en la época de hielo, llamado Pleistoceno, ¿no? Hoy en día nosotros estamos en la época de hielo y la época de calor. Estamos en la época del calor, llamado Holoceno. Tu pregunta tiene que ser la siguiente. ¿Y cuándo terminó este Pleistoceno? Este Pleistoceno terminó justo acá. Mira mi cursor, mira mi cursor, mira mi cursor. Termina acá, 10.000 años antes de Cristo. Acá termina el famoso Pleistoceno. O sea, el planeta dejó de estar congelado. Los casquetes, o sea, imagínate, el planeta estaba como un chupete, empieza a descongelarse. Algo pasa en el centro de la Tierra. Algo pasa en el centro de la Tierra. Y la Tierra empieza a descongelarse. Y si los polos se descongelan, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la marea, con el mar? La marea sube. Los nevados empiezan a descongelarse y se desencadenan los grandes ríos. Los grandes ríos del Nilo, el Amazonas, el Marañón, todos los grandes ríos del mundo empiezan a desencadenarse, a originarse hace 10.000 años antes de Cristo. ¿Es importante los cambios climáticos, profesor? Sí. Los cambios climáticos van a generar, donde hay ríos, surgirán los valles. Y donde hay valles, habrán frutos. Y donde hay frutos, ¿quién estará? El hombre. Y estos cambios, esta transformación, va a generar cambios en el hombre. Poco a poco, simultáneamente. El hombre, dedicarse a una actividad depredadora constante, ahora va a pasar a una actividad de producción, porque va a aparecer la agricultura. No va a aparecer una agricultura pues desarrollada, pero empieza a aparecer las primeras huertitas. Por eso se le llama horticultor al hombre. ¿Correcto? Entonces, acá estamos hablando de uno de los cambios más importantes, que aparece la horticultura. ¿Qué es la horticultura? Que el hombre vive en función a sus huertas. Eso es una agricultura incipiente. Entonces, empezamos. Vamos a hablar entonces acá de las características. Si el paleolítico era nómade, acá el hombre será un seminómade. Irá de un lugar a otro, pero por temporadas. Va de un lugar a otro por temporada. El nómade todo cambia, de cueva en cueva, buscando comida. El seminómade no, ya se organiza de otra forma. Hay muchos cambios económicos, sociales, de organización de hogar, cambia todo en el hombre. El hecho que aparezca la agricultura, todavía incipiente, al hombre le va a generar cambios en su economía. Va a migrar, pero ya no es constante, ya no es un nómade. Ahora se mantiene en un lugar por una estación y espera otra estación para poder cambiar. A eso se le llama trashumante, persona que va de un lugar a otro por estaciones, por temporadas. ¿Cómo se llama esa palabra, profesor? Trashumante. Trashumante o seminómade es lo mismo. Entonces era un seminómade. En el Mesolítico el hombre es un seminómade. Ahora, si en el Paleolítico era un depredador, ahora se convierte en un horticultor. ¿Por qué? Porque ya se dedicaba a una agricultura desarrollada o incipiente. Incipiente, es algo que recién estaba empezando. Ojo, no te olvides. La agricultura, ¿quién lo habrá descubierto? ¿El hombre o la mujer? ¿De quién fue ese gran descubrimiento? Te dejo esa pequeña investigación. ¿Quién fue quien descubrió la agricultura? ¿El hombre o la mujer? Socialmente, en el Paleolítico vivía el hombre en bandas, pero en el Mesolítico el hombre vivirá en clanes. Ya no son familias, ahora son conjunto de familias, en clanes. Tendrán obviamente un vínculo consanguíneo. Correcto, creían que descendían de un tótem, no olvides. Clanes, bandas, grupo, una familia. Clanes, conjunto de familias
que tienen un vínculo consanguíneo, correcto. Ahora, recuerda que la tecnología acá fue incipiente, ¿no? Toscas, piedra tallada. Aquí en el Mesolítico ya estamos pasando a una industria no pulida, pero sí una industria, como dice acá, microlítica, piedras pequeñas. ¿Qué pasa? Recuerda que en estos cambios climáticos, muchos animales grandes, los animales grandes como el mamut, empiezan a desaparecer y empiezan solamente a subsistir los animales pequeños. Entonces el hombre tiene que adaptarse, ¿no es cierto?, a este nuevo escenario. Empieza a elaborar armas, ¿no es cierto?, pero con piedras más pequeñas, más especializadas, más finas. Entonces aparecen los anzuelos, ¿no es cierto?, para poder pescar, los arpones, ¿no es cierto?, las flechas, ¿no?, más finas, más precisas para la muerte de un animal, y las famosas trampas. En fin, religiosamente seguía el tótem, seguíamos creyendo en el tótem. Si acá el lenguaje es incipiente, acá todavía sigue incipiente, está entre lo incipiente y lo desarrollado. Empieza a articular algunas palabras. El Mesolítico ya sigue habiendo arte, ya hay escultura, ¿no es cierto? Sigue con las pinturas, ¿no es cierto? Y en fin, poco a poco va desarrollándose en el arte. La especie que vive acá, tú ya sabes que es el Homo sapiens. Ya el Homo sapiens apareció hasta nuestros días, seguimos siendo Homo sapiens, ¿no es cierto? Listo, pasaron 2000 años. El Mesolítico tiene un aproximado de 2000 años. Posteriormente ya estamos en el Holoceno. Recuerda, te voy a poner esta partecita acá porque es muy importante. Vamos a hablar de la época helada. Esta es la época de hielo, ¿no? ¿Cómo se llama? El famoso Pleistoceno. Y es más, me pongo a escribir acá para que me entiendan, ¿no? Ahí está, el Pleistoceno. ¿Cómo se llama la otra época, chicos? La otra época se llama, ¿qué dijimos? La época del Holoceno. Me salió chuequito acá más bien, ¿eh? El Holoceno. Y, profe, ¿cuándo va a acabar el Holoceno? Algún día, señores. Seguimos viviendo en la época del Holoceno, hasta nuestros días. Ya en el Neolítico es hablar de la piedra neo, la piedra pulida. Si acá hablamos justamente de la piedra tallada, acá hablamos de la piedra pulida, de 8000 a 5000 años antes de Cristo. Todavía seguimos en la edad de piedra. Ya la edad de piedra está llegando a su fin. Acá ocurre algo muy importante, señores. La agricultura acá fue incipiente. Ya acá la agricultura es desarrollada. Empieza a aparecer una variedad de especies. A los animales los encierran en establos, a los animales pequeños en corralitos. Se desarrolla la agricultura y la ganadería. El hombre ya no tiene que ser trashumante, ya no tiene que cambiar por estaciones, se queda en un solo lugar, que se vuelve sedentario. Por lo tanto, en el Neolítico, del seminomadismo pasamos al famoso sedentarismo. Correcto. No olvides que ser sedentario es una manifestación social y cultural. Social porque es un hecho del hombre, cultural porque es una manifestación de sociedad. El sedentarismo es un hecho social y cultural, no lo olvides. Bueno, el hecho de que se desarrolla la agricultura y la ganadería, ¿correcto? Se va a conocer por Gordon Childen. Como yo te comento, hijo, hay investigadores que analizan eso. Gordon Childen le bautiza de esa forma. Ese desarrollo de la agricultura y la ganadería le llamó la revolución neolítica. Si en el Mesolítico habían clanes, acá ya, cuando era sedentario, empiezan los clanes a acrecentarse y forman las famosas tribus. Ya la tecnología es desarrollada. Todavía el hombre sigue rindiendo culto a los tótems. Poco a poco, ya va a aparecer más adelante aparecerán los sacerdotes, más adelante. Ya el lenguaje es articulado, ya articula palabras. Y el arte también se va desarrollando poco a poco. Y seguimos con el Homo sapiens. Es así que acaba esta famosa edad de piedra, y espero que sea claro y tú sepas explicar por qué se diferencia el paleolítico a diferencia del mesolítico y el neolítico. Sigamos ahora y pasamos a la edad de los metales. Ahora damos paso a una nueva
edad, a una nueva etapa de la historia, la edad de los metales. Recordemos que en la historia de la evolución el hombre ha utilizado una variedad de materiales, pero siempre buscando más que todo la dureza del material, que era importante para poder dominar la naturaleza. Se utilizó desde la piedra, la madera, ¿no es cierto?, la obsidiana, el sílex, la cuarcita. Pero ahora pasamos a los metales, obviamente, que van a trascender en la historia de las sociedades. Por ejemplo, el primer metal fue el cobre, ¿no es cierto?, que apareció en el norte de África y en el Medio Oriente. Exactamente no se sabe, o sea, hay mucha discusión sobre su aparición del cobre, pero se cree que apareció en el norte de África y el Medio Oriente. Bueno, es de esa forma, ven la foto acá del famoso cobre. En Arequipa abunda esto, ¿no? En Cerro Verde, por eso llaman Cerro Verde, ¿no es cierto? Y es que este metal se industrializa debido a la demanda de la industria eléctrica como hilo conductor de la electricidad, ¿no? Más adelante en la historia, volvamos atrás, este cobre se va, en este caso, a aliar con otro metal que es el estaño, donde el cual va a surgir el bronce, que era más duro que el cobre, ¿no? Y bueno, más adelante también aparecerá lo que es el hierro, que fue un aporte de una cultura llamada los hititas. ¿Dónde queda esta cultura, profesor? En Turquía hoy en día. Quien obtenía el hierro era quien determinaba la hegemonía o la superioridad sobre otros pueblos. Ahora bien, paralelo a la edad de los metales, hace 5.000 años antes de Cristo, se estaba desencadenando la aparición de las ciudades. A esto se le llamó la revolución urbana. Esto se va a desencadenar en este lugar geográfico, en el famoso Medio Oriente, ¿no? Recordemos que la primera ciudad que va a aparecer en la historia se va a llamar Uruk, el centro de radiación urbana en la historia. Profesor, ¿esto a qué cultura pertenece? Pertenece a la civilización de Mesopotamia. Esto implica a la vez como consecuencia que surjan una variedad de elementos. La sociedad necesita orden y organización, por lo tanto tenían que aparecer las primeras autoridades, que son los sacerdotes. Ahora también aparece el Estado como forma de organización de la sociedad. Era importante la comunicación en la sociedad. Aparece la escritura. Los sacerdotes se van a aprovechar justamente de los excedentes y las tierras. Surgirá la propiedad privada. Esto va a generar un conflicto social. Surgirán las clases sociales. Todo esto como consecuencia de la revolución urbana.